buenas noches, mis amigos de Casa de Fe, mis queridos hermanos. En esta noche les agradezco por conectarse una vez más a estas transmisiones que día a día hacemos para conversar sobre la palabra de Dios. Dios tiene una palabra de bendición para ti. Así que no te desconectes. Es más, invita a alguien para que esté contigo y podamos escuchar juntos lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Bueno, primero que todo vamos a estar orando. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora yo te agradezco por esta oportunidad, Señor. Es un privilegio poder servirte, Padre, y en esta hora, Dios, yo te doy la gloria y la honra, Señor, y te doy gracias. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en sus casas escuchando esta transmisión en esta hora, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas sus vidas, así como has bendecido la mía, Dios, a través de esta palabra, Padre. Gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera y tu palabra no retorna vacía, Dios. Oh Dios mío, yo dependo de ti, Señor. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, Señor. Aleluya. Amén. Y bueno, mis hermanos, primero que todo quiero recordar aquellos tiempos del colegio donde hacíamos fórmulas y ecuaciones matemáticas y bueno, a mí no me gustaban mucho las matemáticas, pero recuerdo que siempre esto más esto me daba un resultado. Habían ecuaciones más complejas donde habían letras que habían que cambiarlas por números, y de hecho a veces el profesor nos ponía la respuesta y nosotros teníamos que averiguar cuáles eran esos números que nos daban esa respuesta. En fin, las fórmulas, las ecuaciones eran en ese tiempo quizás un poco complicadas, pero ahora yo puedo comprender que siempre el resultado va a depender de lo que nosotros hacemos acá en la operación, en la suma, en la resta, en la división, etc. Entonces, la palabra de Dios en algunas ocasiones pareciera tener una especie de fórmulas. Y de hecho, hoy vamos a hablar acerca de una fórmula que el Señor nos da en su palabra en Primera de Pedro 5:4. Primera de Pedro 5:4 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo quiero saltar al versículo 10, donde dice: pero el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, restaure, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio para siempre. Amén. Fórmulas. Bueno, en la palabra de Dios encontramos varias. Una dice: si ustedes me piden, yo les doy. Si ustedes me tocan, yo les abro. Si ustedes me claman, yo les respondo. Si ustedes me prueban con sus diezmos y sus ofrendas, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Son especies de fórmulas a las que nosotros le llamamos promesas de parte de Dios. Así como nuestros padres nos decían: si tú te portas bien, yo te voy a premiar con esto. Si tú haces la tarea, te voy a dar el postre que te gusta, ¿verdad? Bueno, Dios en algunas ocasiones de la palabra actúa de manera condicionada a nuestra actitud hacia Él. Hay promesas de Dios, hay pactos de parte de Dios que son incondicionales, inamovibles, irrevocables. Pero en este caso le estoy citando algunas promesas que son condicionales, donde Dios nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare, se arrepintieren de sus malos caminos y oraren, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Especie de fórmulas donde el hacer esto y hacer aquello nos va a dar un resultado de parte de Dios. Ahora yo te pregunto: ¿estás haciendo tu parte del trato? ¿Estás cumpliendo con esa parte que Dios demanda de ti? Porque Dios es fiel y lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Dice que si Él lo ha dicho, no lo cumplirá.
Dios no miente, hermano. Entonces nos toca a nosotros, para ver la mano de Dios, cumplir nuestra parte de la ecuación, nuestra parte del trato. Ahora, vamos a resolver la ecuación que tenemos en el día de hoy. Primera de Pedro nos dice: humillaos pues. Ahí nos está diciendo lo que debemos hacer, pero ¿dónde nos debemos humillar nosotros? Bajo la poderosa mano de Dios. Es que no nos debemos humillar ante cualquier cosa, es ante Dios que debemos humillarnos, pero muchas veces nos humillamos ante políticos, muchas veces nos humillamos ante las amigas a contarle los problemas y después se andan riendo de nosotros, burlándose, criticándonos. Pero el Señor hoy nos dice: humíllate delante de mí, humíllate delante de mi poderosa mano, porque es que yo te quiero exaltar a su tiempo. Así que, mis hermanos, vamos a desglosar qué es humillarse. La palabra de Dios en el Salmo 51 nos da un ejemplo de humillación. El rey David fue un hombre que sabía reconocer sus errores y dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, Señor, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Oh Señor, aleluya. El rey David era un hombre humilde delante de Dios. Y humildad no tiene que ver con cuánto dinero tú tengas. No tiene que ver con la ropa que tú te pongas. La humildad es una actitud del corazón. La humildad es saber reconocer tu falla, tu error. Saber que solamente dependemos de Dios. Saber que el bueno es Él. Y necesitamos de su presencia en cada área de nuestras vidas. Y el rey David había cometido un grave pecado, un grave error, y él tuvo la capacidad de reconocer su error e ir delante de Dios y decirle: Señor, te fallé. Eso es humildad, eso es humillación, ir delante de Dios y aceptar nuestra culpa. Ahora, hubo otro ejemplo de un hombre que también se humilló delante de Dios, y fue el rey Ezequías. Un gran gobernador, un buen rey que hacía las cosas a lo que parece bien. Sin embargo, había una sentencia, y dice que vino el profeta Isaías y le dice: ordena tu casa. Pero si yo he andado bien delante de los ojos de Dios, quizás habrá dicho Ezequías en su corazón. Pero el Señor le estaba diciendo: ordena tu casa, porque quizás había algo que no estaba muy en orden. Y le dijo: ordena tu casa porque vas a enfermar y vas a morir. Pero ustedes saben lo que ocurrió. Ezequías, en vez de justificarse, en vez de decir: sí, pero es que yo soy tan bueno, ¿saben lo que hizo Ezequías? Volvió su rostro a la pared. Volvió su rostro a la pared y le dio la espalda a todo el reino, el poder, la autoridad que tenía, y reconoció en ese momento que el poderoso era él y el que tenía la respuesta era él. Cuando otros reyes iban a curanderos, buscaban magos, buscaban otros recursos, él buscó el recurso primero que tú y yo tenemos, que es la mano poderosa de Dios, y volvió su rostro a la pared y oró y se humilló, y dice la palabra que Dios le concedió más años de vida. El profeta tuvo que devolverse y darle otra palabra a este hombre. Es que cuando tú y yo nos humillemos delante de Dios, Dios va a cambiar aún las sentencias que hayan en contra nuestra por nuestros actos del pasado. Pero cuando Dios ve humildad, el cambio, el Señor transforma lo que parece una maldición en bendición. Tal es el ejemplo de Manasés. Manasés era un rey que hacía lo malo delante de Dios. Dice que hizo abominaciones, aún pasó a sus hijos por fuego. Imagínese usted, hermano. Hizo cosas abominables. Los lugares santos de adoración a Jehová los transformó en templos, pero para dioses paganos. Su recurso para ir a las batallas era ir a dioses de la guerra, dioses paganos, y no ponía su confianza en Dios, ponía su confianza en otras cosas, así como tú y yo muchas veces hemos hecho. Hemos puesto nuestra confianza en otras cosas. Hemos puesto quizás nuestra confianza en la lotería, hemos puesto nuestra confianza, no sé, hay cosas que nosotros estamos poniendo delante de Dios.
Pero el Señor te dice hoy, humíllate delante de mí. Y Manasés, al estar sitiado por los asirios, dice la palabra de Dios que se humilló delante de Dios y reconoció su error. Y el Señor oyó. Y dice que Dios lo libró de esta situación de casi de muerte. Y al haberlo librado, Manasés no se quedó con eso. Manasés cambió y derribó todos los altares a los ídolos y quitó todo el paganismo que él mismo había puesto y volvió el corazón del pueblo a Dios. Porque cuando hay humildad, hay humillación, hay cambio. Tú no puedes seguir siendo el mismo, ni haciendo las mismas cosas que hacías antes. El humilde, el tener humildad es rendirse ante las órdenes de Dios. El humillarse delante de Dios es una postura interna, un cambio de actitud. Dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestra apariencia. Porque muchas veces aparentamos ser humildes. No sé, con algunas actitudes que tenemos, aparentamos ser humildes. Pero el Señor dice, rasga tu corazón y no tu apariencia. El Señor está buscando una actitud interna, una humildad interna y sincera delante de Él. Ahora, además de humillar, de ser humilde, humillarse y ser humilde, el Señor desea que nos alejemos de lo que es la soberbia, porque la soberbia es lo contrario al ser humilde. La soberbia es no reconocer el error. Es lo contrario a lo que hizo Manasés. Manasés reconoció su error y cambió. Pero el soberbio no reconoce su error. Y dice la palabra del Señor que al soberbio, al altivo, Dios lo mira de lejos. Porque Dios no puede trabajar con gente que no acepta su error. Una persona que tiene problemas en su matrimonio y no acepta consejo, Dios no puede trabajar en él. Yo pienso que para poder aceptar un consejo hay que ser humilde. Se necesita humildad para reconocer que se necesita a Dios. Se necesita humildad para reconocer que se necesitan cambios. Se necesita humildad para reconocer tu pecado. Se necesita humildad para poder reconocer que sin Dios no podemos continuar. La soberbia no admite consejo. La soberbia no acepta corrección. La soberbia rechaza todo tipo de consejería. Se justifica. Cada error que tiene lo justifica y culpa a otros de sus errores. Pero Dios no desea que seamos soberbios, sino que nos humillemos bajo la poderosa mano de Él. El humilde reconoce que cuando Él no puede, Dios sí puede. El humilde, cuando le faltan las fuerzas, busca su fuerza y su fortaleza en la roca, en Jehová. Se necesita ser humilde para pedir ayuda. Aquellos que están en drogadicción y no aceptan que necesitan cambiar, van a vivir esclavizados por mucho tiempo hasta que el Señor pueda entrar y romper con esas cadenas y ataduras. Pero lo primero que hay que hacer es humillarse, reconocer la falla, decir: Señor, heme aquí, ya no puedo más, te necesito, ven y haz los cambios tú. Se necesita humildad. Y dice la palabra de Dios en los siguientes versos: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Tener fe es descansar en Dios, pero no significa estar estático. Para tener fe hay que encargarse de lo que yo puedo hacer y dejarle a Dios lo que yo no puedo hacer. Yo puedo enviar una hoja de vida, pero Dios es el que abrirá la puerta en ese lugar. El Señor es el que abre el camino. El Señor es el que cierra las puertas de maldición y abre las puertas de bendición para mi casa. Yo puedo encargarme de lo que es posible, pero Dios se encarga de lo que es imposible para mí. Aleluya. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado Él jamás va a despreciar. Mira, mamá, que tú me estás escuchando. Yo sé que ha sido difícil estos tiempos de pandemia.
Yo sé que ha sido duro tener que hacer la comida mientras metes a los niños en el Zoom y estás pendiente de las tareas y fregar los platos y tener las cosas en orden. Es muy duro. Es muy difícil y con los niños en la casa y sin empleada ha sido muy duro para ti. Pero el Señor te dice hoy, echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. Papá, que te esfuerzas día a día, pero quizás estás suspendido en tu trabajo, quizás temes que no te vuelvan a llamar, quizás los cálculos no dan, tú sumas y restas y no te da, no sabes cómo vas a pagar las cuentas. Se han acumulado las facturas. El Señor te dice hoy, descansa en mí. Yo tengo cuidado de ti, echa tu ansiedad sobre mí. Aleluya, la fórmula es humíllate bajo mi poderosa mano y yo en su tiempo yo te voy a enaltecer, yo te voy a traer respuesta. Yo voy a entrar a tu casa y voy a hacer lo que para ti es imposible. Confía en mí, dice el Señor. Y dice una palabra poderosa, porque esta leve tribulación momentánea ha de producir en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. Esto es pasajero. Esta pandemia es momentánea, esto va a acabar. Pero tu fe va a ser fortalecida, va a ser levantada. Esto va a pasar. Esto solamente ha sido permitido para revelar en ti cosas, virtudes nuevas que quizás tú desconocías. Mira, la tribulación es un término que proviene de una palabra que dice tribulum. Y tri era triturar, machacar. Y bulum era un instrumento de madera para golpear lo que era el trigo. Y esto daba vueltas y esto separaba el trigo de la paja. Mira, yo te quiero decir algo en este día. El Señor quizás ha permitido estos tiempos duros, pero solamente es para revelar lo que está dentro de ti. El producto que hay dentro de ti. Porque el trigo, si no pasa por el tribulum, por este proceso, el trigo no desprende el producto que lleva dentro. Mira, cuando tú te sientas que has sido golpeado, que has sido machacado, que has sido atribulado, es porque el Señor está sacando algo de tu interior. Tú no vas a ser el mismo después de esta pandemia. Tú no vas a ser igual. Oh, aleluya, estos 7 meses te han convertido en una persona nueva y tú vas a revelar lo que Dios ha depositado dentro de ti, porque dice la palabra de Dios que después de haber padecido un poco, el mismo Dios de paz os afirme, os establezca, os perfeccione, aleluya. Tú no vas a ser igual. Él te está fortaleciendo en medio de estos tiempos. Él te está aferrando a Él. Él está incrementando tu fe, aleluya. Quizás ha habido dolor, quizás ha habido pérdida, quizás has padecido por un breve tiempo, pero confía, Dios tiene un plan. Él te va a sacar, Él te va a librar, aleluya. La tribulación no es para siempre, esto es pasajero. Dice el Señor, yo voy a permitir esto en tu vida, pero no es en vano. El dolor que has vivido en estos tiempos no es en vano. Voy a revelar un enorme y eterno peso de gloria en tu vida. No vas a ser igual, aleluya. Oh, bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, llega a cada corazón, a cada vida, Dios. Oh, aleluya, si nos hemos sentido atribulados, si nos hemos sentido cargados, Señor, pero no estamos derribados, Señor, aleluya. Oh Dios, tú vas a revelar talentos, virtudes, oh, que no conocíamos, que desconocíamos. Tú vas a levantar empresarios, tú vas a levantar emprendedores en medio de estos tiempos. Esta tribulación es leve, momentánea, pero va a producir algo nuevo. Oh, aleluya, algo fresco. Oh, se van a revelar dones y virtudes que no sabíamos que tenemos, Señor. Y en esta hora depositamos toda ansiedad sobre ti. Descargamos todo peso que hemos llevado en nuestros hombros.
Oh, aleluya, y descansamos en los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú cuidarás de nosotros. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Amén.